cambios circulatorios al nacimiento. ¿Se alcanza a ver mi presentación? Bueno, entonces, hablar de cardiopatías congénitas, pues es hablar de la historia de la humanidad. El corazón ha sido y será por siempre una de las vísceras magnas. Obviamente la víscera magna por excelencia es el ojo, pero pues eso no está en discusión hoy en día. Pero bueno, el corazón es muy importante porque sin él no podemos vivir. Si no hay un flujo sanguíneo adecuado, una buena función de la bomba, pues esta es una catástrofe y conlleva a la muerte como se ve en esta imagen. Entonces, corazón siempre es y será un tema muy, muy socorrido en los diferentes momentos de su formación. Y es por eso que yo año tras año, desde hace pues prácticamente 8 años, he decidido que hay que dedicar un día a hablar de cardiopatías congénitas. De las cosas más nuevas que están descritas en relación a las cardiopatías congénitas, vamos a tener que los cilios, que es algo que ya se tocó cuando se vio gastrulación, es una parte de nuestras células que está jugando un papel muy importante, no solo en este tema, por ejemplo, en la lateralización del embrión también está jugando un papel preponderante. Entonces, en un futuro tal vez no muy lejano, pues todas las enfermedades que tengan que ver con cilios, pues las vamos a terminar como tal en un grupo que denominaremos ciliopatías. Entonces, es muy, muy importante tener en mente esto y que sobre todo este es el futuro de lo que va a ser la medicina en unos años, en unos lustros o tal vez en unas décadas. Dentro de las cardiopatías congénitas, primero hay que hablar de la posición del corazón, que esto va de la mano con esta parte de la lateralización del embrión, y es que normalmente el corazón lo vamos a tener en levocardia. Hay variantes en donde lo podemos tener en mesocardia o en dextrocardia, y esto se debe a que hay una falla alrededor de lo que va a ser la tercera semana de gestación, y eso conlleva a que el corazón quede en esa localización. Si ustedes ven la placa de rayos X, se puede visualizar fácilmente cómo la silueta cardíaca, pues no está en la localización que normalmente la debemos de tener. Y esto inicia pues desde que nosotros agarramos nuestro estetoscopio y pues auscultamos del lado contralateral al que habitualmente estamos acostumbrados esos latidos cardíacos. Entonces, insisto, la clínica es una parte muy importante de la formación de cualquier médico o médica. Entonces es muy, muy importante tener en mente todo este tipo de variantes que puede tener el ser humano. Cuando solo un órgano está en espejo, a esto se le llama situs solitus. Y cuando más de un órgano está en espejo, como en esta tomografía computada tóraco-abdominal, en donde el hígado está localizado del lado izquierdo cuando normalmente está del lado derecho, y el vaso también está en ventana, pues a esto le denominamos situs inverso. Entonces, ¿qué es una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita es una lesión anatómica en donde puede haber una falla en lo que va a ser las cámaras, en lo que van a ser los tabiques o en lo que van a ser las válvulas o tractos de salida del corazón. ¿Cuál es la importancia de que un médico de primer contacto aprenda esto? Pues es que es la principal malformación congénita del ser humano. Entonces, al ser la malformación más frecuente, pues se van a enfrentar a ella en algún momento de su vida. Y más que nada, aquellos que dediquen su vida a ver población pediátrica, llámense pediatras, llámense neonatólogos, llámense cardiólogos pediatras, etcétera, etcétera. Y sobre todo, este dato que es muy, muy importante, el 25%, es decir, uno de cada cuatro niños y niñas que nacen con una cardiopatía congénita, van a tener otra alteración extracardíaca. Y el órgano o aparato que más se suele afectar es el cerebro. Suelen tener malformaciones arteriovasculares o arteriovenosas que conllevan a que estos pacientes puedan tener alguna hemorragia en el cerebro y eso conlleve a la muerte.
Y el 40% de los pacientes van a terminar en un trasplante cardíaco, más que nada en aquellos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar pues es algo que a pesar del tratamiento médico suele avanzar y poner en riesgo la vida. ¿Qué hay de epidemiología en relación a las cardiopatías congénitas? Pues, en primer lugar, nacen en promedio 1.5 millones de niños y niñas con una cardiopatía congénita a nivel mundial. Y sobre todo, este dato aplica para toda nuestra población y población de lo que es Latinoamérica, África y parte de Asia. De estos niños que nacen con cardiopatías congénitas, el 90% no tienen una atención adecuada. ¿Y por qué no tienen una atención adecuada? Porque hacemos un diagnóstico tardío o también, a pesar de que haga uno el diagnóstico, muchas veces no hay centros en donde podamos referirlos y puedan hacer el abordaje adecuado para este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la prevalencia de la cardiopatía congénita? 2 a 12 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y entonces el gobierno mexicano lo que dijo, pues, ok, tienes la malformación más frecuente, entonces tenemos que buscar un examen que nos ayude a detectar de manera oportuna estas enfermedades. Y fue a partir de junio del 2021 que se ideó el tamiz cardiovascular y es un examen que es mandatorio u obligatorio en todo recién nacido en este país. Las cardiopatías congénitas siguen siendo la segunda causa de muerte en menores de un año. La primera causa todavía siguen siendo infecciones, principalmente infecciones del tracto respiratorio o de lo que es el tracto gastrointestinal. Y de la casuística que está reportada en México, tenemos que nacen alrededor de 12.000 a 16.000 recién nacidos vivos con una cardiopatía congénita. E insisto, muchos de ellos no se diagnostican a tiempo y pueden fallecer en el primer año de vida o en etapas más avanzadas de la vida. La forma más sencilla de clasificar a las cardiopatías congénitas es por la clínica. Hay cardiopatías congénitas que son acianógenas. Dentro de las acianógenas, que van a tener un cortocircuito de izquierda a derecha, tenemos a la comunicación interventricular, a la comunicación interauricular, a la persistencia del conducto arterioso, lesiones obstructivas como la estenosis pulmonar y la estenosis aórtica, y otra que también suele ser muy frecuente en la práctica clínica diaria, que es la coartación aórtica. Dentro de las cianógenas, en las cuales el cortocircuito va de derecha a izquierda, la reina por mucho es la tetralogía de Fallot. Otra que vamos a tener es la transposición de grandes vasos, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein. De todas estas, si les preguntan en un examen cuál es la cardiopatía congénita más frecuente del ser humano, la respuesta es la aorta bivalva, ¿ok? Sin embargo, la aorta bivalva muchas veces puede uno andar por la vida con una aorta bivalva y nunca se dan cuenta. Pero la prevalencia e incidencia de aorta bivalva en México y a nivel mundial es de 1 en 100. Entonces, es sumamente frecuente. Luego, si obviamos u omitimos la parte de que sean cianógenas o acianógenas, por mucho la reina son los defectos a nivel del tabique interventricular. ¿Ok? Y esto, insisto, no lo digo yo, aquí está la medicina basada en la evidencia y no en la existencia. Y otra cuestión que le suelen preguntar mucho es cuál es la válvula cardíaca que se afecta más de manera congénita y esta va a ser la válvula pulmonar, en específico manifestada como una estenosis pulmonar. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante que tengan en mente esto. Y otra cosa importante a recalcar es cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en la Ciudad de México. Y esta es la persistencia del conducto arterioso. Y esto tiene una razón de ser netamente geográfica. Y cuando yo digo geográfica, tiene que ver con la altitud. Con la altitud que manejamos en Ciudad de México, que es aproximadamente de 2.300 a 2.400 metros sobre el nivel del mar, el conducto arterioso se puede mantener permeable. Entonces, al tener ese factor de riesgo para mantenerse permeable, pues hace que en la ciudad tengamos más de este tipo de cardiopatías.
¿Qué más es importante recalcar? Los factores de riesgo, porque muchos de ellos recapitulan muchos de los síndromes que vimos a lo largo del año académico. Entonces, en primer lugar, edad materna joven o edad materna avanzada, primer factor de riesgo. Antecedente heredofamiliar, segundo factor de riesgo. Niños con síndrome genético, cada síndrome tiene una cardiopatía peculiar. Por ejemplo, Down van a tener, si es un Down mexicano, defectos septales, llámese CIA, llámese CIB. Turner, coartación aórtica de tipo preductal con aorta bivalva. Williams, estenosis aórtica supravalvular. Noonan, estenosis pulmonar. Síndrome de Hall-Oram van a tener comunicaciones interauriculares de tipo ostium secundum. DiGeorge y Charge van a tener alteraciones de lo que va a ser la región troncoconal, y así podríamos ir describiendo uno a uno cada de estos síndromes. Hay descritos alrededor de 400 genes en relación a cardiopatías congénitas. Otro factor muy importante y que en nuestra población en particular es muy frecuente es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional durante el embarazo no es inocua, no solo afecta a la madre, también va a afectar al producto. Y en el producto lo que vamos a tener son cardiomiopatías hipertróficas hasta en una tercera parte de los recién nacidos de mujeres con diabetes gestacional, defectos septales como la comunicación interventricular y ya defectos en las grandes arterias como la transposición de grandes vasos. Otro ejemplo es el alcohol durante el embarazo. Este va a afectar lo que van a ser las células de la cresta neural y también se va a asociar a defectos septales, principalmente CIBs. Y otro ejemplo clásico de la embriología clínica es el síndrome de rubiola congénita. El síndrome de rubiola congénita va a tener las tres Cs: catarata, corticopatía y cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita o las cardiopatías congénitas que más vemos en el contexto de esta enfermedad de rubiola van a ser o estenosis de la arteria pulmonar o persistencia del conducto arterioso. Y ya pues estamos prácticamente en el cierre de año, pues también la ingesta de drogas. Drogas tales como talidomida, que ya se habló algo en el tema de extremidades. Litio, que el litio nos va a dar una patología en particular, que es la anomalía de Epstein. Y la isotretinoína. La isotretinoína la ocupan mucho dentro del ámbito dermatológico. Para el tratamiento de acné también se asocia a alteraciones en la cresta neural y puede generar cardiopatías congénitas. Entonces, a manera de resumen, pues tenemos que las cardiopatías congénitas nos van a generar una herencia de tipo multifactorial, es decir, factores genéticos, factores ambientales que predisponen a este tipo de enfermedades. Aquí les dejo el resumen de lo que son las principales cardiopatías congénitas asociadas a los síndromes que se vieron a lo largo del año académico. Y finalmente, pues es importante recalcar los tres grandes genes que están en relación a la formación de nuestro corazón. En primer lugar, vamos a tener al gen TBX5, un viejo conocido que ya se debió de haber visto cuando se vio la parte de extremidades. De ahí que este se asocia al síndrome de Hall-Oram. NKX 2.5, que los libros de embriología clásicos mencionan que es el gen maestro por excelencia de lo que va a ser la formación del corazón. Y GATA4. Estos tres genes son los genes clave o pivote para la formación de lo que va a ser el corazón. Y sobre todo vean que cómo comparten prácticamente los tres genes los tabiques, es decir, el tabique auricular, el tabique ventricular, y en algunos casos también tienen que ver, por ejemplo, GATA4, con la formación de la válvula pulmonar. Entonces, muy importante conocer la basada en la evidencia, insisto. Luego, también van a estar escuchando a lo largo de la clase que vamos a estar hablando de cianosis. La cianosis y esta imagen, la alevosía y ventaja, la saqué de Instagram
y es una imagen que tiene un error garrafal. Vean cómo aquí define a la cianosis como una saturación de hemoglobina mayor a 3 gramos sobre decilitro para decir cianosis. Esto está incorrecto. La definición de cianosis es más de 5 gramos sobre decilitro, ¿ok? De hemoglobina reducida o desoxigenada, ¿ok? Hay varios tipos de cianosis. Tenemos cianosis centrales, periféricas y en las extremidades. Las de las extremidades se llaman acrocianosis. Y hay muchas causas de cianosis, no me detendré tanto en esto. La cianosis que más nos va a importar desde la perspectiva de lo que va a ser las cardiopatías congénitas es la cianosis central, ¿ok? Esta es la que deben de recordar porque pues es la que se asocia al tema que estamos viendo hoy. Luego, también es importante aprender ejemplos de cada tipo de cardiopatía congénita. Insisto, las acianógenas tienen un cortocircuito que va de izquierda a derecha. Ejemplos, CIB, CIA, PCA, canal auriculoventricular. Las cianógenas, a la inversa, tienen un cortocircuito que va de derecha a izquierda. ¿Y cuáles son ejemplos? Fallot, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, anomalía de Echstein. Y aquí tenemos otro concepto que son las cardiopatías congénitas complejas. Las cardiopatías congénitas complejas, por definición, necesitan un cortocircuito intraembrionario fetal que persista en la vida extraembrionaria para que este tipo de pacientes puedan sobrevivir, ¿ok? Ejemplos de esos, el tronco arterioso persistente, la transposición de grandes vasos, el drenaje anómalo total de venas pulmonares, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, etcétera, etcétera. Y de las lesiones obstructivas, solo nos va a dar la vida para poder hablar de la coartación aórtica como un prototipo de este grupo de cardiopatías congénitas, ¿ok? A lo largo de la clase van a estar viendo estos cuadros no son míos, aquí viene bien citado, son de los archivos de cardiología de México. Los archivos de cardiología de México son la revista oficial de lo que es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que es la escuela más importante de cardiología en nuestro país. Entonces, van a ver estos cuadros casi al finalizar cada una de las cardiopatías para que tengan el resumen como tal. Y vamos a empezar a ver una a una todo este tipo de cardiopatías, sin antes mencionar algo muy importante, que es el cuadro clínico como que común a este grupo de enfermedades. Y el primero es que generalmente es un lactante, y este lactante puede tener una ganancia pobre de peso corporal, que esto, en pediatría y en las viñetas clínicas, les encanta ponerlo como falla de Medro, ¿ok? La falla de Medro hace alusión a este tipo de alteraciones. También puede acompañarse de taquicardia, de algún soplo cardíaco o ya flaca cianosis, ¿ok? Y dentro de la cianosis también hay datos de cianosis que nos hablan de que es una cianosis crónica o de larga evolución. Y dentro de esos datos vamos a tener al hipocratismo digital o los también llamados dedos en palillo de tambor, ¿ok? Entonces, muy, muy importante tener en mente esto, ¿vale? Este es el grupo de cardiopatías que más le suelen preguntar en los exámenes, no solo de embriología, sino también en los exámenes de cardiología, de pediatría. Entonces, yo sí creo que estos son los que debe de manejar cualquier médico general para cuestiones de cualquier evaluación a la que puedan ser sujetos. Y en primer lugar voy a hablar de la aorta bivalva o válvula aórtica bicúspide. Como les dije, es la cardiopatía congénita más frecuente de la población general, pero insisto, no siempre nos va a dar manifestaciones clínicas. Por eso muchas veces la gente puede inclusive andar por toda su vida y nunca manifestar la enfermedad hasta o que la válvula se infecta o que la válvula no empieza a cerrar bien. ¿Ok? Si ustedes recuerdan la anatomía, la válvula aórtica va a tener tres valvas, es decir, es trivalvar. Y en el contexto de esta patología,
van a tener solamente dos válvulas, por eso se llama aorta bivalva. Y, insisto, ¿cuáles son las tres complicaciones que pueden tener las aortas bivalvas? Que se infecten y esto se le llama endocarditis, o que no cierren de manera correcta como en la insuficiencia o estenosis aórtica. Como breviario cultural, la endocarditis es una causa de fiebre de origen desconocido y esto lo van a retomar cuando lleven su curso de infectología. Así se ven clínicamente lo que van a ser las válvulas cardíacas cuando tenemos una infección. Se forman como estas colecciones o colonias de microorganismos a nivel de la base de la válvula. Y hablando de lo que va a ser la parte de la válvula aórtica, el gen que más se ha caracterizado o que más se ha asociado a la presencia de las coartaciones aórticas y de las válvulas aórticas bicúspides va a ser el gen Notch1. También síndromes muy característicos como Turner se asocian bastante a este tipo de enfermedad. Pues tener en mente esto pues les permitirá tener diagnósticos más precisos. Las válvulas aórticas bicúspides, como les dije, son dos valvas y en ocasiones pueden tener alteraciones del sistema nervioso central, en específico de la vasculatura. Entonces es muy importante en estos casos mantener la vigilancia clínica y sobre todo hacerle énfasis al paciente de que en cualquier momento de la vida puede tener alguna afección a nivel del sistema nervioso central. Hay mnemotecnias para aprendernos las cardiopatías congénitas de tipo cianógenas y a esta le llaman la regla de las T's y la regla de las E's. Las 5 T's están aquí descritas, la única que no lleva tanto la T es del drenaje anómalo de venas pulmonares total y la C es por anomalía de Epstein y síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el Eisenmenger? El Eisenmenger es que tengo una cardiopatía congénita de tipo acianógeno, se invierte el cortocircuito y se hace de derecha a izquierda, y esto pues es una catástrofe. Que una cardiopatía cianógena invierta el cortocircuito, pues es prácticamente un preámbulo para la muerte porque genera mucha hipertensión pulmonar y el tratamiento de elección de la hipertensión pulmonar es el trasplante cardiopulmonar. Díganme cuántos trasplantes cardiopulmonares hacemos en nuestra práctica médica. Pues muy pocos se hacen en este país. Aquí está la misma mnemotecnia de los cinco. Y pues vamos a empezar con Fallot. Fallot, mal llamado una tetralogía. La causa de la tetralogía de Fallot es una sola, y es esto que pongo aquí en un color anaranjado, que es una desviación anterior y cefálica del septum infundibular. Y a esto en cardiología y en embriocardio le llamamos la monología de Stenz. ¿Ok? La tetralogía de Fallot es la anomalía más frecuente de la región troncoconal y se asocia a una tabicación troncoconal ectópica. ¿Ok? En relación a la epidemiología, vamos a tener que la primera causa de cardiopatía congénita cianógena en el primer año de vida y la segunda causa de cardiopatía congénita cianógena al nacimiento. Este esquema es de mi querido maestro, que en paz descanse, que fue el doctor Carlos Zamora. Por eso es un poco old fashion, como en una hoja amarilla y en blanco y negro. Pero ejemplifica muy bien y de una manera muy sencilla cómo es que se da la tetralogía de Fallot y cómo es que se da la transposición de grandes arterias, ambas patologías de la región troncoconal. Entonces, si yo les dije que era una desviación anterior y cefálica del septum infundibular, esto hace que clínicamente la aorta emerja de ambos ventrículos. Entonces, a esto se le denomina una aorta biventricular. Y a la par vean cómo la pulmonar no se forma bien. Y de ahí que otra característica de la tetralogía es que van a tener estenosis del infundíbulo de la pulmonar. ¿Ok? Luego, la transposición de grandes arterias se debe a que las crestas troncoconales bajan en línea recta y no se espiralizan. Por ende, pues queda
emergiendo del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar y emergiendo del ventrículo derecho lo que va a ser la aorta. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante que tengan esto en mente, porque estas dos, en particular, la transposición de grandes vasos, la suelen preguntar bastante. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los cuatro componentes que tiene lo que va a ser la tetralogía de Fallot? Son, uno, estenosis del infundíbulo de la arteria pulmonar. Dos, una comunicación interventricular de tipo perimembranosa. Tres, la aorta biventricular o cabalgamiento de la aorta. Y cuatro, de manera compensatoria, lo que va a ser la hipertrofia del ventrículo derecho. Historia no me voy a detener tanto porque si no, no acabo, pero pues se llama Fallot porque en 1888 este personaje hizo la primera correlación clínico-patológica. Existe una película que habla de parte de la historia de la cirugía que se hace en tetralogía de Fallot y es una película muy importante y sobre todo para aquellos que se van iniciando en el camino de la medicina, porque habla de la cuestión de superación, la cuestión de que el que persevera alcanza. ¿Y por qué digo esto? Él se llamó Vivian Thomas, él se llamó Alfred Blalock. Vivian Thomas no era médico de formación, Alfred Blalock sí, él era cirujano cardiotorácico y era su discípulo Vivian Thomas. Pero cuenta la historia que el alumno superó al maestro porque el que creó las fístulas para los niños y niñas de tetralogía de Fallot, pues fue Vivian Thomas. Sin embargo, hay que recordar que la medicina siempre ha sido algo muy importante en nuestra sociedad. Cuenta un dicho que dice que en cualquier lugar las tres personas más importantes son el sacerdote, el médico y el abogado, ¿ok? En algunos le cambian y dicen que es el médico, el sacerdote y el presidente municipal. Sin embargo, pues siempre la figura del médico ha sido una figura de respeto, de poder y sobre todo de sabiduría dentro de nuestra sociedad. Entonces, si van a ejercer la medicina, pues créanse que van a ser personas que van a influir mucho en su ámbito que los rodea. Ellos fueron, en realidad, él es Vivian Thomas, Alfred Blalock, y igual cuenta la historia que Vivian Thomas, pues nunca pudo obtener como tal la fama o todos los honores que recibió Alfred Blalock, pero con el tiempo la Universidad de Johns Hopkins le otorgó un doctorado honoris causa. Y un doctorado honoris causa por fisiología, no tanto por medicina, por todos los aportes que hizo a la cirugía cardiovascular y sobre todo por las vidas que llegó a salvar gracias a la fístula que él creó para niños y niñas con esta enfermedad. Y si yo hablo también de cardiopatías congénitas y no hablo de la mujer, que es la madre de la cardiología pediátrica, pues sería un error y una falta de respeto muy, muy importante de mi parte. La madre de la cardiología pediátrica fue Helen Brooke Taussig y ella nos decía, una de las mayores satisfacciones en la medicina es ser capaz de ayudar a los necesitados. Y esto es algo que hoy en día tristemente lo vemos, todos aquellos que ejercemos la medicina en lugares de concentración que se está perdiendo. El médico o médica que lucra con la medicina de una manera deshonesta, créanme que está proscrito a ser miserable el resto de su vida. Agradezco a todos mis colegas quienes han ayudado a mejorar la vida de los niños, brindándoles felicidad a ellos y sus familiares. El deseo infinito de la medicina es que siempre tenemos algo que aprender. Y este es otro mensaje que lo dice una grande de la medicina. El día que un médico, una médica no estudia, no se actualiza, está proscrito al fracaso, ¿ok? Y esto aplica para todos y todos aquellos que nos dedicamos al ámbito de la medicina. Tenemos que estar en actualización constante si queremos dar una atención de calidad. Son mis mayores anhelos
transmitir esto a todos aquellos que continúan por los caminos del conocimiento y a su vez ayudar a las futuras generaciones. La doctora Taussig tuvo la fortuna de dedicar más de 50 años de su vida a salvar pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, si en algún momento de su vida cada uno de nosotros y nosotras encontramos nuestro nicho en la vida, pues creo que seremos el hombre o la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Regresando a Fallot, pues es la cardiopatía congénita cianógena más común en el primer año de vida. No perder su asociación con lo que es el síndrome de George, ¿ok? Esto es muy, muy importante tenerlo en mente. Existe un concepto que es la pentalogía de Fallot. ¿Y qué es la pentalogía de Fallot? Tener los cuatro componentes de la tetralogía más una comunicación interauricular. Y esto es algo que en algunas ocasiones se ha llegado a preguntar en lo que son las cardiopatías congénitas, entonces es importante pues que lo tengan en mente. Otra cosa importante a recalcar es que el diagnóstico de tetralogía de Fallot es un diagnóstico clínico y la forma más característica es que estos pacientes van a debutar con cianosis. ¿Y por qué presentan cianosis? Porque al hacer cualquier esfuerzo y tener una descarga adrenérgica, cierran esta estenosis del infundíbulo de la arteria pulmonar y hacen pues que cambie la coloración, ya sea peribucal o ya sea a nivel de los dedos, ya sea de los pies o de las manos. Y esos son datos clínicos que apoyan el diagnóstico de tetralogía de Fallot. A este tipo de ataques se les denomina crisis de hipoxia, crisis infundibulares o espasmos infundibulares. Y estos son la principal causa de muerte en los pacientes con tetralogía de Fallot que no se tratan a tiempo. ¿Ok? ¿Y cuál es la manera más sencilla de abortar o de tratar de evitar en la medida de lo posible que esta crisis infundibular mate a nuestros pacientes? Ponerlos en cuclillas. El ponerlos en cuclillas ayuda a que mejore lo que es el retorno venoso sistémico y esto ayuda pues a que la sangre desoxigenada sea menor a comparación de la sangre oxigenada y rompas esa crisis infundibular. Obviamente esto es momentáneo, no crean que con pura posición de cuclilla van a salvarle la vida a un paciente con Fallot. Una vez que lo pones en cuclilla hay que mandarlo al cardiólogo o cardióloga más cercano posible. Otras cuestiones que podemos ver en tetralogía de Fallot son los dichosos dedos en palillo de tambor o acropaquias o dedos hipocráticos, que insisto, que ya veamos esto, habla de que ya vamos tarde en la, ¿ok? Aquí les pongo lo que son los dedos en palillo de tambor, ¿ok? Si ustedes cuando estuvieron en la primaria, en la secundaria, estuvieron en la banda de guerra, pues van a ver que tienen una imagen muy semejante a las baquetas con las que se tocan esos tambores de la banda de guerra. Aquí está la cianosis peribucal, aquí está la cianosis a nivel de lo que son los dedos, y también puedo tener cianosis a nivel de lo que es el dorso de la nariz. ¿Ok? También a lo largo de todas las patologías que trataremos el día de hoy, van a ir viendo que van a tener como algunas, un dato radiológico característico. Y la tetralogía de Fallot, pues no es la excepción. La tetralogía de Fallot está escrita que tiene un corazón en bota o en zapato sueco. Y esto pues es característico o patognomónico de esta enfermedad. Vean cómo inclusive hay gente que marca el contorno de la silueta cardíaca y vean qué padre se ve esa forma como en zapato o en bota que también le llaman. Existen artículos inclusive que hacen eh, caracterizaciones o animaciones a través de estos tipos de eh, sobreposición de imágenes para que pues no olviden que es un zapato sueco o en bota. Aquí se ve muy bonito el zapato o forma de zapato en la tetralogía de Fallot. El estándar de oro para cualquier cardiopatía congénita es el ecocardiograma. Y cuando yo digo el estándar de oro es que va a corroborar el diagnóstico en este tipo de enfermedades. Y
Finalmente, insisto, el ecocardiograma es algo muy importante y pues hay que tenerlo presente. Otra cosa importante de la tetralogía de Fallot, y aquí me voy a ir un poco más rápido, es que aprendan por lo menos lo básico del tratamiento. Insisto, aprender a tratar una crisis infundibular es básico porque aquellos que vayan a hacer el servicio social a zonas rurales o a lugares de difícil acceso en el interior de la República Mexicana, pues probablemente en algún momento de su vida se enfrenten a una tetralogía de Fallot, ¿ok? Entonces, ¿cómo rompes de una manera correcta una crisis infundibular? Hay que dar oxígeno, posición de cuclillas, sulfato de morfina, beta bloqueador, y aquí el beta bloqueador que lo sugerimos es lo que es el propanolol y la fenilefrina. Y una vez que rompimos la crisis infundibular o ataque TEC, hay que ver cómo vamos a corregir a ese niño, ¿ok? Y depende mucho de la edad. Dice la literatura que en niños menores de 6 meses hay que hacer tratamiento paliativo. Y cuando vean la palabra paliativo, esto hace alusión a las fístulas, esas que les digo, que la fístula que más se hace es la fístula de Blalock-Taussig, esto en honor a las personas que lo descubrieron. Y en mayores de 6 meses ya hacen la corrección total, ¿vale? La fístula de Blalock-Taussig Thomas, que es, haces una anastomosis entre lo que va a ser la arteria subclavia y la arteria pulmonar. Y existe otra variante que es Watterson, en donde conectas la aorta ascendente con la arteria pulmonar derecha. Esto es ya el tratamiento definitivo. Hacen los cirujanos cardiotorácicos pediátricos una cosa que se llama valvulotomía y cierras la comunicación interventricular. La comunicación generalmente ponen parches, que pueden ser parches naturales o sintéticos, para cerrar el defecto a nivel del tabique ventricular. Y así es como corriges, pues, todo lo que es la comunicación interventricular, ¿vale? Y sobre todo, abres y tratas como tal ya de manera definitiva lo que son las crisis infundibulares. Es muy importante y sobre todo tener en mente que son pacientes que hay que seguir toda la vida, ¿vale? Y pues es muy, muy importante enfatizar esto. México necesita gente que se forme en el ámbito de cardiopatías congénitas. Hace falta cardiólogos, cardiólogas que se formen en este ámbito. Ya existe una alta especialidad en cardiopatías congénitas que está avalada por la Facultad de Medicina de la UNAM y está avalada por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Entonces es un área de oportunidad muy importante porque, insisto, al ser la malformación más frecuente del ser humano, pues hay mucha gente que va a necesitar un cardiólogo, una cardióloga que tiene cardiopatía congénita y que pues va a vivir 60, 70 años como un individuo sin ninguna otra enfermedad. La tetralogía de Fallot es una enfermedad que les va muy bien si la diagnostican y la tratan a tiempo, pero también es una catástrofe si no la diagnosticamos como tal. Vean cómo hay gente que si no la diagnosticas en el primer año de vida, hasta una de cada cuatro van a fallecer. Entonces es una tasa de mortalidad muy, muy importante. Entonces es bien, bien importante que tengan esto en mente. Aquí están los componentes, aquí está el resumen de lo que es la tetralogía de Fallot para que lo tengan bien, bien presente. Luego vamos a tener PCA. PCA es la principal causa de cardiopatía congénita en Ciudad de México. Tiene una predisposición a nivel de lo que va a ser la mujer versus el hombre, 2-1. Y es una enfermedad en donde la falla está en un arco aórtico en particular, que es el sexto arco aórtico izquierdo en la región distal, que conecta el conducto arterioso, la arteria pulmonar izquierda, con la aorta descendente. También se le llama conducto de Botal o Botali. Y de las primeras cardiopatías congénitas en las cuales se hicieron un cierre quirúrgico, pues tenemos esta y la hizo Gross, que es esta persona que les pongo en la diapositiva, para que vean también parte de la historia de la medicina a lo largo de las diferentes patologías que podemos tocar. Esta es una imagen de la embriofetoteca de la Facultad de Medicina que está en el departamento de anatomía.
El jefe anterior era el doctor Arteaga, desconozco ahorita quién sea el jefe de la embriofetoteca, pero vean qué padre se ve el conducto arterioso y cómo conecta la arteria pulmonar con la aorta descendente. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante pues recordar que esto es un cortocircuito y que cumple su función, posteriormente pues no tiene por qué persistir a menos que tengamos cardiopatías complejas y que necesitemos pues tenerlo persistente para que el paciente pueda sobrevivir. Existen dos cierres del conducto arterioso, un cierre fisiológico, un cierre anatómico. El cierre fisiológico suele ocurrir entre las primeras 24 a 48 horas de vida postnatal y esto se debe básicamente al aumento de oxígeno en sangre, a esto en clínica se le llama hiperoxia, y también se va a deber a ciertas sustancias como prostaglandinas, en particular la F2A, tromboxanos, noradrenalina, acetilcolina y bradicinina. ¿Ok? También vamos a tener un cierre anatómico y este cierre generalmente ocurre entre lo que va a ser la segunda y la tercera semana de vida extrauterina. ¿Y qué es lo que pasa? Prolifera la íntima, después hay una obliteración y fibrosis del conducto y finalmente queda como remanente embrionario del conducto arterioso una estructura que le llamamos el ligamento arterial. Hay tiempos de cierre de los cortocircuitos. Vean cómo tanto agujero oval o complejo el agujero oval y conducto arterioso tienen un cierre a las primeras 24 horas. Sin embargo, el cierre anatómico sí difiere. El anatómico del oval es hasta el año de vida y el anatómico del arterioso es hasta el tercer semana de vida. Aquí está un conducto arterioso. No olvidar su asociación con el síndrome de rubiola congénita. También no perder de vista que la principal complicación de un conducto arterioso persistente que no se trata a tiempo va a ser la hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? También recordar la importancia del conducto arterioso en el contexto de cardiopatías complejas, como atresia tricuspidia, como a veces en coartación aórtica, en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. ¿Y cómo lo vamos a mantener permeable? Pues gracias a la instilación o administración de prostaglandina E1 a esta dosis y que lo va a mantener permeable. Sin embargo, pues vean que no es inocua, la prostaglandina también tiene sus efectos adversos y uno de ellos es que puede generar apnea en el recién nacido. Otro efecto que está reportado de la prostaglandina es que puede cambiar la coloración de la piel, como lo marco aquí en esta imagen, y a esto se le llama un cambio de coloración en arlequín. No confundirlo con lo que se vio en piel que se llama feto en arlequín, que eso es otra cuestión. Luego, ¿qué va a mantener cerrado o abierto al conducto arterioso? Lo que lo mantiene cerrado o lo contrae, insisto, hiperoxia. Y todas estas sustancias que ya mencioné, solo enfatizaré que los antiinflamatorios no esteroideos también cierran el conducto arterioso. Entonces, de ahí que uno de los tratamientos que podemos ocupar para tratar un conducto arterioso persistente es dar indometacina o dar ibuprofeno. ¿Ok? ¿Qué lo mantiene relajado o abierto? Vean lo que les dije, la altitud elevada, por eso es que en la Ciudad de México tenemos más persistencias del conducto arterioso que los niños y niñas que nacen en Acapulco, que nacen en Cancún, que nacen en Puerto Vallarta, que están prácticamente al nivel del mar. ¿Ok? Y otras cuestiones que pueden mantener permeable al conducto son cuestiones que tienen que ver muchas de ellas con prematurez, como la hipoxemia, la acidosis y la hipotermia. Existe un soplo cardíaco característico en persistencia del conducto arterioso, que es el soplo continuo, que le llaman de Gibson, ¿okay? O también denominado en máquina de vapor. En cardiología pediátrica solo tenemos dos enfermedades que nos dan soplos continuos. Uno es la persistencia del conducto arterioso y otro son las fístulas coronarias. ¿Ok? Entonces, eso también lo suelen preguntar bastante. Y dentro del cuadro clínico de una persistencia del conducto arterioso, también es importante enfatizar
que podemos en algunos casos, si el conducto arterioso está muy grande, auscultar u oír a la distancia el soplo que está a nivel del foco pulmonar. Y esto es simplemente colocando nuestro oído sobre lo que es el hueco supraesternal. Y cuando un soplo es oído a la distancia, es decir, sin el uso de un estetoscopio, a eso en clínica le denominamos freno. Un soplo, en cambio, por definición, para poderlo oír, tenemos que ocupar un estetoscopio. Sin él no se puede escuchar. ¿Ok? No hay una imagen radiológica característica. Algunos dicen que hay un botón pulmonar aumentado o ensanchado. La realidad de las cosas es que no en todos los conductos arterios persistentes o permeables va a haber. El gol estándar, insisto, es igual para cualquier cardiopatía congénita, es lo que se denomina ecocardiograma, que el ecocardiograma es lo mismo que un ultrasonido en el corazón. Aquí se ve muy bien la comunicación entre lo que es la arteria pulmonar, la aorta descendente, otros ejemplos de persistencias del conducto arterioso, y el tratamiento hoy en día de las persistencias y de los defectos septales está tendiendo primero a lo menos invasivo, que en este caso sería el tratamiento farmacológico, o a procedimientos mínimamente invasivos. Existe una subespecialidad dentro de la cardiología, que es la cardiología intervencionista. Y ellos meten generalmente catéteres que van ya sea desde el miembro superior a nivel de la arteria humeral o desde el miembro inferior a nivel de lo que es la arteria femoral y llegan hasta el corazón y cierran ese tipo de efectos cardíacos. O ya pues irnos a la ligadura quirúrgica del cóndilo. Aquí están las dosis y los fármacos que se ocupan para el cierre farmacológico del conducto arterioso, AINES como indometacina y ibuprofeno, y en algunos casos paracetamol. El paracetamol no es un AINE y eso es importante recalcar. Y con el advenimiento de nuevas técnicas en el área de la radiología y la imagenología, pues vean que se pueden hacer reconstrucciones en tercera dimensión muy, muy, muy francas, ¿ok? Entonces, también la radiología intervencionista es un área de oportunidad muy importante y sobre todo en México todavía no tenemos muchos radiólogos intervencionistas. Y en la siguiente imagen pueden ver cómo se coloca uno de estos dispositivos. Este es un dispositivo que se denomina Amplaxer. Vean cómo está la guía, llega hasta lo que es el corazón, se coloca y vean que es como un sombrero, ¿vale? Y al abrirse, pues cierra como tal esa comunicación que en este caso hay entre la pulmonar y la aorta descendente. Otro ejemplo de cómo queda el dispositivo y pues solucionas el problema y esto en manos expertas te toma hacerlo 10 a 15 minutos. Aquí está el resumen de la persistencia del conducto arterioso marcada por el instituto para que vean pues que muchas de las cosas se tocaron en esta clase y algunas pues las tendrán que ir a repasar. Después tenemos lo que es la comunicación interventricular. La comunicación interventricular hay varias formas de clasificarla a mi punto de vista y con lo que he visto en 15 años. La forma más sencilla es hablar del tabique durante su formación embrionaria. El tabique, si yo lo pusiera aquí, tiene dos grandes porciones, una porción inferior o muscular y una porción superior o membranosa. La que cierra hacia el final de la vida embrionaria es la membranosa, y de ahí que las comunicaciones interventriculares que más veamos sean las de tipo membranosas. Es una cardiopatía sumamente común, vean, 1 a 2 por cada 500 a 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, muchas de ellas van a cerrar espontáneamente. Y cuando yo digo cierran espontáneamente, hago alusión a las comunicaciones interventriculares de tipo muscular. Las membranosas rara vez van a cerrar, ¿ok? Así pues se pueden ver, vean que franco se ve aquí esa comunicación que hay entre ambos ventrículos. Si les preguntan porcentajes, membranosas un 80, musculares un 20. A las musculares también se les denomina en queso suizo por el aspecto macroscópico que llegan a tener. Y hay otras variantes de comunicaciones interventriculares como estas que se llaman
infundibulares, que estas se asocian más a tetralogía de Fallot. La más común de todas es la CIB membranosa, y, insisto, esta rara vez, y aquí lo dice el instituto, este tipo por lo general no se cierra espontáneamente, a diferencia de las musculares, que sí muchas van a cerrar espontáneamente. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante esto. No olviden, membranosas son superiores, musculares son inferiores. ¿Ok? Aquí está muy bonito una estenosis de pulmonar con una comunicación interventricular de tipo perimembranosa. Miren, aquí hay una CIB muscular. Raro que estén tan grandes, pero los pacientes no leen los libros, pueden hacer lo que quieran en su cuerpo. Una de tipo infundibular. El gol estándar, insisto, para diagnosticarlas es el ecocardiograma. Como tal, no hay una característica distintiva más que el soplo que se suele auscultar en una CIB, que generalmente es un soplo lo sistólico en barra a nivel del mesocardio. Toda la parte de clínica igual viene sacada del Chávez, de un libro que van a ocupar en tercer año en la carrera de médico cirujano, que es el libro del doctor Guadalajara Bo, que es el libro de cardiología, que es como un texto clásico que ocupamos en la Facultad de Medicina y se ha ocupado a lo largo de múltiples generaciones de médicos y médicas de la facultad. Ahorita, si no mal recuerdo, ya va en la octava edición. ¿Ok? Tratamiento es cateterismo, lo que más se ocupa hoy en día. En algunos casos todavía se hace cirugía. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible complicaciones, y esto, ¿cómo lo podemos lograr? Haciendo un diagnóstico temprano. No hay una imagen radiológica característica en CIB. Aquí está un ejemplo de ecocardiograma. Se observa francamente la comunicación o el flujo sanguíneo entre las dos cavidades ventriculares. Y aquí está el resumen del Instituto Nacional de Cardiología. Después vamos a tener a la comunicación interauricular. La comunicación interauricular vamos a tener que el tipo más común va a ser este que está marcado aquí, que son los defectos de tipo ostium secundum. Hasta un 70 de todas las CIAs van a ser de este tipo. Y sobre todo, las CIAs, junto con la transfusión de grandes vasos, son de las cardiopatías que más les van a preguntar en los exámenes de embriología. Denme un segundo. Listo. Entonces, dentro de las comunicaciones interauriculares, pues vamos a tener varias cosas que hay que recordar. Una de ellas es, en primer lugar, el tipo más común, que son las tipo agujero oval, corresponden al 25% de todas las cardiopatías congénitas y tiene una preponderancia o predilección por el sexo femenino, casi 3 a un hombre, y el síndrome de Hall-Oran es un prototipo de enfermedad que le suelen llegar a preguntar y pues que es importante tener en mente. Y ya les dije que se debe a lo que es una falla en el gen TBX5. También existen remanentes embrionarios que les pueden llegar a preguntar, como los aneurismas del tabique auricular, que son pequeñas redundancias que quedan a nivel del tabique interauricular embrionario. Las válvulas de Eustaquio, que son restos de la válvula del seno venoso durante la formación del corazón. O la red de Chiari, que la red de Chiari son cuerdas filamentosas que hay a nivel de lo que va a ser la aurícula derecha. Insisto, el tipo más común son las tipo ostium secundum, ¿ok? Y es importante también no perder de vista que en segundo lugar vamos a tener las tipo, ostium primo, ¿ok? Si yo me voy a los esquemas, esta es la tipo ostium secundum, perdón, la 1. La tipo 3, estas son las tipo seno venoso.
Y estas, las dos, son las tipo ostium prim. La uno es la más común, son las tipo ostium secundum, también se les llama tipo complejo del agujero oval, ¿vale? ¿Qué hay en relación a estas? Hay que aprenderse la causa embriológica, y la causa embriológica básicamente o está en el septum secundum o está en el septum primum. Por ejemplo, en las tipo ostium secundum puede haber una falla en el crecimiento del septum secundum, es decir, que haya un septum secundum hipoplásico, o que haya una reabsorción excesiva del septum primum. ¿Ok? En las tipo ostium primum, la causa más común es que haya una función incompleta de lo que va a ser el septum primum con la almohadilla endocárdica. No olvidar que la almohadilla endocárdica también se le llama cojinete endocárdico. Insisto, el gol estándar para diagnosticar comunicaciones interauriculares van a hacer el ecocardiograma. Entonces, siempre que les pregunten esto en un examen, no duden en responder que el estándar de oro son los ecocardiogramas. Vean qué padre se ve la comunicación interauricular, tipo ostium secundum o tipo foramen oval permeable. Y esta es la diapositiva que más les suelen preguntar. Las que están ejemplificadas en azul son las causas del tipo de comunicación interauricular más frecuente, que es una apoptosis o reabsorción excesiva de lo que va a ser el septum primum en la zona del agujero oval. Y otra causa de CIAS tipo ostium secundum es una hipoplasia del septum secundum. ¿Ok? Luego, aquí sí hay algo característico y son dos cosas. Uno es cómo se puede auscultar el ruido en la exploración cardiovascular, y dice el Guadalajara, que es un desdoblamiento amplio, constante y fijo del segundo ruido con la respiración. Y también existe una arritmia cardíaca muy característica, que es el bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. Eso significa esta sigla. Aquí está lo que ya mencioné. Y esta es la cardiopatía congénita del adulto más común. ¿Y por qué la cardiopatía congénita del adulto más común? Porque muchas veces este tipo de alteraciones pasan desapercibidas y sobre todo, pues, hacen que los pacientes se diagnostiquen ya a edades más avanzadas. Les estoy hablando entre los 30 y los 40 años de vida. ¿Ok? No hay una imagen radiológica característica, solo lo que les mencioné de la cuestión de la auscultación y de la arritmia, que es el bloqueo incompleto de la rama derecha de las de His. ¿Ok? El tratamiento es muy similar a una CIB, a una PCA. Hay que hacer cierre en la medida de lo posible percutáneo o por cateterismo cardíaco, y solo en algunos casos se suele realizar lo que es tratamiento a corazón abierto. Aquí les dejo las perlas sobre lo que es las comunicaciones interauriculares para que lo tengan bien presente. No olvidar que el idioma universal de la medicina es el inglés. Entonces están obligados a saber inglés al finalizar la carrera de médico cirujano, porque la facultad les pide para egresar un examen en donde aprueben por lo menos la comprensión de lectura en la lengua inglesa. Luego, también es importante enfatizar que el diagnóstico definitivo lo damos con el ecocardiograma. Aquí se ve muy bien cómo está la comunicación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo. No hay imagen radiológica característica. Aquí está otro ejemplo de dispositivos tipo Amplatzer que se ocupan para cierres de defectos septales. Y aquí está el resumen que da el Instituto Nacional de Cardiología. Finalmente, vamos a llegar a lo que es el síndrome de Eisenmenger. Como les mencioné, el síndrome de Eisenmenger es cuando una cardiopatía congénita acianógena invierte su cortocircuito. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres cardiopatías congénitas acianógenas que más les pueden dar Eisenmenger? En primer lugar, es la comunicación auriculoventricular, hasta en el 90% de los casos.
la comunicación interventricular hasta en el 50% de los casos, y la comunicación interauricular entre el 10 y el 15% de los casos. ¿Qué es el Eisenmenger? Si lo podemos resumir en una palabra, es que hay un cambio del cortocircuito que lleva a una disfunción endotelial. Y esta es otra palabra que van a estar escuchando a lo largo de su formación como médicos cirujanos. Porque la disfunción endotelial es un tema que está en boga. Lo vemos en cardiopatía isquémica, lo vemos en cardiopatías congénitas, lo vivimos en el contexto del COVID-19. El COVID-19, causado por el virus SARS-CoV-2, generaba disfunción endoteliar y por eso los pacientes sufrían de infartos en el cerebro, sufrían infartos en el corazón. Y por eso insisto yo tanto en el mensaje de que eso que dicen que es una gripita, eso es una aberración cromosómica, eso es falso. El COVID es una enfermedad sistémica y por ende, entre menos veces nos enfermemos de COVID, menor probabilidad de tener complicaciones a largo plazo. Luego, también es importante tener en mente que existen los pseudodedos en palillo de tambor. Los pseudodedos en palillo de tambor se deben principalmente a alteraciones a nivel renal, es decir, a nefropatías. Y a diferencia de los dedos en palillo de tambor, como les muestro en esta imagen que amablemente me compartió una de mis exalumnas, que actualmente ya es médica cirujana, y vean cómo se ve francamente sus dedos en palillo de tambor. Luego vamos a tener lo que es la transposición de grandes vasos, que la van a encontrar en la literatura como discordancia ventriculoarterial. ¿A qué se debe embriológicamente hablando? A que el tabique troncoconal desciende en línea recta y no se espiraliza. No olvidar que la principal causa de cardiopatía congénita cianógena al nacimiento. Si yo hago el ecocardiograma, vean que franco se ve como la aorta sale del ventrículo derecho, como la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo, por ende, pues están invertidas la emergencia de los grandes vasos. Aquí está el esquema de mi maestro Zamora, donde vean cómo se cumple a rajatabla, que crece en línea recta y no se espiraliza, por eso al no espiralizarse, pues la aorta queda invertida en relación a lo que va a ser la arteria pulmonar. Aquí se ve muy franco eso, vean cómo del ventrículo izquierdo sale la pulmonar y cómo del ventrículo derecho sale la aorta. Luego, ¿qué es importante recalcar de lo que es la pulmonar, de la transfusión de grandes vasos? Que la cardiopatía cianógena más común en recién nacidos vivos, es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en recién nacidos que están cianóticos. Y sobre todo, vean este mensaje, tiene que haber un cortocircuito obligado para que el paciente pueda sobrevivir. ¿Cuál es el principal cortocircuito en las TGVs? Comunicaciones van a tener una persistencia del conducto arterioso y un 30% CIDs. Y esta sí es una patología que es altamente mortal. Vean cómo el 50% de los pacientes que tienen esta enfermedad fallecen en el primer mes de vida si no se diagnostica a tiempo. Ya insistí mucho en cómo se ve clínicamente, no me voy a detener tanto en esto. Solo quiero enfatizar que esta también es una patología de tipo tronco-cone, ¿ok? Y sobre todo también enfatizar que aquí el tratamiento de elección es un switch arterial o también denominada cirugía de Yatene, ¿ok? Y que en esta enfermedad sí existe una imagen radiológica característica que le llaman el huevo tendiendo de un hilo, ¿ok? No me pregunten por qué les ponen esos nombres, por eso se llama imagenología, tienen mucha imaginación los radios, ¿ok? Aquí está otra imagen del huevo tendiendo del hilo, que esta imagen es característica o patognomónica de una transposición de grandes arterias o de grandes vasos. Vean, aquí está cómo se hace el yatén, literal, cortan la aorta, cortan la pulmonar, las invierten.
Pero pues esto es el menor problema, o sea, el mayor problema es reconectar las coronarias, porque son las arterias que van a irrigar al corazón. Entonces, una cirugía también que no hace cualquier persona y que se debe de hacer en un centro cardiológico de un gran armamental, como son los institutos, como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ¿vale? Luego vamos a tener a la coartación aórtica. La coartación aórtica la clasificamos en función de la localización de lo que va a ser el conducto arterial. Si está la coartación antes de este, pues se va a llamar preductal. Si la coartación está después de esta, esto se le va a llamar postductal. Las tipo preductales son más comunes en la infancia, las tipo postductales más común en el adulto. No olvidar su asociación con anomalías extracardíacas como los aneurismas a nivel del polígono arterial o polígono cerebral o de Willis. Hay criterios diagnósticos bien establecidos que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Aquí hay, por ejemplo, una coartación aórtica de tipo preductal. Acá adelante está el conducto, entonces fue antes. La zona en donde se suelen coartar las aortas se le denomina istmo. Y sobre todo, creo que el mensaje más importante de esta enfermedad es que es la causa cardiovascular congénita más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Y aquí les dejo un mensaje para la vida, porque en México también tenemos hipertensos para dar y regalar. Todo hombre o toda mujer que cursa con hipertensión arterial sistémica antes de los 40 años de edad, hay que buscarle patología en la aorta, como la coartación aórtica, o en el riñón suelen tener una cosa que se llama displasia fibromuscular. ¿Ok? La clínica de la coartación aórtica es muy bonita, ahorita se las voy a enseñar. Tiene una predisposición en la mujer, 2 hasta 5 a 1. No olvidar su relación con la monosomía del cromosoma X o síndrome de Turner. Y sobre todo, no sabemos a ciencia causa exacta por qué se da esta coartación. Entonces, aquí están las tres teorías que están descritas en relación al por qué se da la coartación aórtica. Entonces, no les van a preguntar la causa porque no la sabemos. Pero lo que sí sabemos es el gen que está mutado en esta enfermedad, que es el gen Notch1. ¿Ok? Y la teoría más acertada hoy en día del por qué se da una coartación aórtica es lo que dice el número 2, que hay un flujo sanguíneo intrauterino disminuido y eso conlleva a que la aorta no se desarrolle de manera adecuada y tiene toda la lógica del mundo. ¿Ok? Luego, no olvidar también su asociación con la aorta bicúspide y sobre todo la clínica. La clínica característica, y es lo primero que les debe de botar a la cabeza, es generalmente uno cuando inicia la carrera de médico cirujano o de médica cirujana, empezamos a tomar la presión arterial, porque todos queremos tener ya pacientes y tocar, y aunque no sabemos nada, pero queremos estar viendo pacientes. Entonces, los pacientes que tienen una diferencia de la presión arterial sistólica cuando la medimos en el miembro superior versus el miembro inferior y es mayor a 10 milímetros de mercurio, lo primero que debe saltar a su cabeza. No puede haber tanta diferencia. Dos, pacientes que tienen ya datos de insuficiencia arterial y entiéndase datos de insuficiencia arterial, que la extremidad inferior esté fría a comparación de la superior, o que el paciente cuando llegue a su consultorio va como cojeando, que a eso se le denomina claudicación intermitente, pues esto es una coartación aórtica hasta demostrar lo contrario. También está escrito un soplo en donde agarra uno su estetoscopio y va auscultando toda la columna vertebral, obviamente en los espacios interescápulo-vertebrales. Y se va a escuchar un soplo mesosistólico. Y también en el fondo de ojo pueden tener alteraciones como unas arteriolas que les llaman arteriolas en sacacorchos. ¿Ok? Pero lo característico de la coartación aórtica es la radiología. En la radiología podemos ver el signo de Rosler, que ahorita les enseñaré cómo se ve, y otro que se llama el signo del 3. ¿Ok? Rosler, ¿a qué se debe? A que como está cerrada la aorta, que es un vaso de calibre grande y que está acostumbrado a llevar flujos grandes,
Pues la sangre busca un camino por donde irse. Entonces, se va por las arterias intercostales y al irse por las arterias intercostales empieza a ser las tortuosas. Y como las arterias intercostales no están anatomofisiológicamente diseñadas para llevar flujos tan altos, pues empiezan a erosionar el borde de las costillas. Y sobre todo erosionan el borde inferior. Vean qué padre. Se vea, le llaman también lesiones en sacabocado. Vean, aquí están todas, el signo de Rosler. Acá se ve también muy franco el Rosler. Y aquí está el signo del 3, ¿vale? Ahí están los tres. ¿Qué significa cada uno? La flecha amarilla hace alusión al botón aórtico. La flecha en verde hace alusión al estrechamiento que hay. Esto es el azul. O sea, esta es la zona de coartación. Y después, de manera compensatoria, hay una dilatación post-coartación. Entonces, se dilata pre-coartación y post-coartación. ¿Ven? Y acá está el rojo. Y sobre todo, también debemos de tener en mente que el Rosler es algo que les pueden llegar a preguntar mucho en su formación, porque cuando hagan su examen profesional, existe una forma de examen profesional que es el examen clínico objetivo estructurado, en donde les pueden poner una placa de rayos X y les pidan el diagnóstico, y pues esto es una coartación aórtica hasta demostrar lo contrario, ¿vale? Otra cosa importante, pues es el signo del 3 que ya les expliqué qué es, que puede estar en eje AP, que puede estar en vista lateral. Las coartaciones aórticas generalmente las tratamos quirúrgicamente y que, importante, vean cómo con la angiotomografía podemos ver esta cabeza de medusa. Así le llaman los cardiólogos y los radiólogos. Vean cómo se ve la zona de coartación. Y sobre todo son pacientes que hay que seguir el resto de nuestras vidas. No podemos omitir esto, ¿vale? Otro ejemplo, vean cómo llegan con cateterismo cardíaco, abren el stent y tratas la coartación, ¿ok? Y ya a partir de esta cardiopatía ya nos vamos a ir un poco más rápido porque es nada más ver la causa embriológica y algunos ejemplos. ¿A qué se deben las comunicaciones AB? A una falla en el desarrollo embriológico de lo que son los cojinetes endocárdicos con el septo atrial y porción muscular del septum interventricular. Vamos a tener una CIA de tipo ostium primum, más una CIB, más aparte una válvula auriculoventricular común. ¿Ok? También es importante que recuerden que podemos verlo clínicamente como una válvula muy rudimentaria. Ven, aquí se ve muy padre cómo se ve el cojinete o almohadilla endocárdica, la parte izquierda, la parte derecha, y pues esto es muy importante tenerlo en mente. Y no hay como tal una válvula AB ni las válvulas sigmoideas. Vean, aquí está todo, la válvula rudimentaria. Dicen que en esta enfermedad hay un signo que es el signo del cuello de cisne. Aquí les dejo, la realidad de las cosas es que, pues aquí sí es mucha imagenología. Atresia tricuspidia, el nombre habla por sí solo. La válvula tricúspide está totalmente cerrada, como se ve aquí en la imagen. Al generar este cierre, pues hay que haber un cortocircuito. Aquí, por ejemplo, es una CIB para que sobreviva el paciente. Vean qué padre se ve cómo está totalmente cerrada o obliterada la válvula. Y esto va a generar cianosis, ¿ok? Aquí está el resumen del Chávez para que lo tengan. Luego tenemos la anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es la malformación congénita más común de la válvula tricúspide. Se puede asociar al consumo de litio y dantoína. Tiene una arritmia característica que es la arritmia de Wall-Parkinson-White, en donde hay una conducción auriculoventricular accesoria. También esta enfermedad la llaman en donde hay una atrialización de todo el ventrículo derecho, es decir, la aurícula es como si se metiera y se comiera el ventrículo derecho. Es una causa muy común de cardiomegalia y de falla cardíaca al nacimiento.
Y sobre todo esta enfermedad, vean cómo da esa cardiomegalia tan grande, prácticamente llegan hasta toda la cavidad torácica. Esta enfermedad también tiene un signo radiológico y es el signo de la caja, ¿ok? Vean cómo tiene pues esa imagen o en box, que también le llaman por su nombre en inglés. Da cardiomegalias muy importantes y vean cómo aquí debería estar la válvula tricúspide y cómo se desplaza por esa atrialización que hay del ventrículo derecho y sobre todo, pues tener en mente que se asocia al consumo de litio y de hidantoína, ¿ok? Aquí está el resumen de Epstein, ¿ok? Es una cardiopatía rara. Yo solo vi una en mi formación como médico cuando estuve en el Instituto Nacional de Cardiología. El tronco arterioso común o persistente, ¿a qué se debe? A que las crestas troncocronales ni se fusionan ni descienden. Entonces, si ponemos a las tres patologías troncoconales por excelencia, que es fallo, que es transposición de grandes vasos, y al tronco arterioso persistente común, pues esta es la más grande, porque no se forma el septum troncoconal, ¿ok? Y esta es de las que más se suele encontrar en síndrome de Digeorge. Entonces, al no formarse el septum troncoconal, la pulmonar y la aorta emergen de un tronco común. Eso es muy importante tenerlo en mente, ¿vale? Vean qué padre se ve en este ecocardiograma, cómo emerge la pulmonar, cómo emerge la aorta, y sobre todo va a haber cortocircuito obligado para que esta enfermedad pues la tengan presente. Aquí está el resumen del Chávez. No olvidar del tronco arterioso su asociación con lo que va a ser síndrome de George. Y también no olviden que el tronco arterioso se debe a una falla en la migración de la célula de la cresta neural cardíaca. ¿Ok? Y por último vamos a tener el drenaje anómalo de venas pulmonares. El drenaje anómalo de venas pulmonares se debe a una falla en lo que va a ser la persistencia del sistema venoso primitivo. Tiene una imagen característica que es la imagen de 8 o muñeco de nieve y es la principal causa de insuficiencia cardíaca de origen o de presentación en el neonato. Hay varias variantes de los drenajes anómalos de venas pulmonares. El más común son las variantes supracardíacas, como está en esta imagen. Aquí se ve muy bonita la variante supracardíaca. Aquí hay una variante infracardíaca. Aquí está la imagen en copo de nieve o en oso de nieve. Esta es una imagen de mi maestro Zamora. Otra imagen del 8. Y finalmente vamos a ver la parte del tamiz cardiovascular para que podamos tener esto presente. Denme un segundo porque lo tengo un poco más abajo. Aquí está lo del tamiz cardiovascular. El tamiz cardiovascular es un examen que se hace con oximetría de pulso, ese es su principio, se mide saturación de oxígeno, si es mayor de 95 el niño pasa el examen, si es menor de 90 o hay una diferencia entre la mano y el pie mayor del 3%, pues esto es patológico y hay que estudiar más a este niño. ¿Por qué se hace? Porque esta enfermedad, si no se diagnostica a tiempo, los niños fallecen y sobre todo se diseñó para las cardiopatías congénitas de tipo cianógena y para las tipo complejas. Vean que muchas de ellas las vimos en esta clase, como el tronco arterioso persistente, el drenaje anómalo de venas pulmonares, la transfusión de grandes vasos, tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidia. Insisto, es un examen que es obligatorio por la ley desde el 1 de junio del 2021. Entonces, todo médico o médica que quiera ver niños y no lo haga, y el papá o la mamá se dan cuenta, pues pueden demandarlos porque están infringiendo la ley. ¿Qué beneficios tiene? Es un método no invasivo, evita el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, reduce hasta el 33% la muerte temprana y sobre todo vean esto de economía de la salud. Le sale más barato al sistema de salud hacer el tamiz cardiovascular que nos va a costar 100 pesos, a tratar a un niño o una niña que tiene una cardiopatía congénita y que se complica, que puede terminar hasta en 12 millones
de pesos el tratar a un niño con una cardiopatía congénita compleja, ¿vale? Y lo último que les quiero compartir y que lo suelen preguntar mucho son los cambios circulatorios al nacimiento. El último mensaje importante aquí a recalcar es que no es lo mismo la circulación del adulto que la circulación fetal. ¿Por qué motivo? Porque en el contexto de lo que es el feto, quien va a manejar volúmenes más grandes va a ser la circulación pulmonar a comparación de lo que va a ser sistémica. Todos los cortocircuitos fetales, complejo de agujero oval, conducto venoso y conducto arterioso, pues se obliteren, ¿ok? Y de ahí que les vayan a preguntar lo que resumo en esta diapositiva. ¿Qué queda de remanente del conducto arterioso? Ya lo vimos, ligamento arterial. ¿Qué queda de remanente del conducto venoso? Ligamento venoso. ¿Qué queda de remanente de la vena del cordón umbilical, que en específico es la izquierda, el ligamento redondo o hepático o de Teres? ¿Qué queda de remanente del complejo del agujero oval? Pues que cierre fisiológicamente. Y de las arterias van a quedar los ligamentos umbilicales mediales y lo que van a ser las arterias vesicales superiores. Entonces, los remanentes sí hay que aprendérselos. También hay que aprenderse esta diapositiva. Esta es clave. De aquí han sacado muchas preguntas de exámenes departamentales. No olviden que al nacimiento disminuye la presión en cavidades derechas. No olviden que aumenta la presión en cavidades izquierdas. De lo primero que ocurre es que ocurre el cierre fisiológico del complejo del agujero oval. Después se invierte el flujo del conducto arterioso y al invertirse el flujo del conducto arterioso, hay un cierre fisiológico de esto. Y finalmente me quedan los diferentes derivados que ya les mencioné. ¿Ok? Y pues esto es básicamente lo que es todo el mundo de la embriología cardiovascular. Año tras año nos van quitando tiempo y pues antes todo esto en esta ocasión nos dejaron 2 semanas. Entonces con esto yo concluyo la parte de cardiología embriológica o embriología cardiovascular. El martes no hay examen porque perdón, no hay clase porque hay examen departamental y nos veríamos el viernes para dar el tema de aparato respiratorio y patologías. No sé si haya alguna duda. No,